tenemos para el día de hoy, ¿sí? Una muy buena entrevista, quizás linda entrevista, sí, con uno de los mejores o más grandes escritores, ¿sí? En cuanto a literatura argentina, bien, de Latinoamérica, y además también de lo que tiene que ver con la literatura futbolística. claro, ¿sí? que tanto nos gusta. Que tanto nos gusta, exactamente. Y que tan difícil es a veces empezar por lo menos a hacer un libro, con lo difícil, con lo complicado que es por lo menos empezar a comenzar o tener una idea y cómo plasmarla, lógicamente, en una hoja. Y cómo transmitir quizás la pasión que uno Sí. tiene, en este caso por el fútbol o por cada uno por su equipo, y poder plasmarlo en una hoja. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Estamos aquí en La Vuelta, en el 99.5. Estamos hablando, claro, con Eduardo Sacheri. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Eduardo, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, un poquito de eso hablábamos fuera de micrófono, que todos los que estamos acá en particular nos Sí. gusta el fútbol, y nos gusta o nos gustaría poder escribir y hacerlo bien, pero muchas veces nos cuesta pensar en cómo empezar, Claro. a agarrar un libro y escribir y poder plasmar las ideas. ¿Cómo se hace? Qué pregunta complicada, pero ¿cómo se hace, Eduardo? Uy, mirá, yo creo que lo más complicado es el hecho de que no creo que haya una receta única, en el sentido de que tiene tanto que ver con el interior de cada persona y con lo que cada uno de nosotros necesita contar, que es difícil encontrar una uniformidad, pero te diría que lo primero de todo es leer, aunque Claro. parezca que no. Y usted me está diciendo, no, estamos hablando de escribir, no de leer. Pero yo les diría, sí, pero para escribir uno necesita ciertas estructuras y ciertas cadencias que solo las aprende leyendo. Es un poco cruel en ese sentido, Sí. pero es muy difícil escribir bien si uno no lee bastante. Claro. ¿Y cómo comenzó tu pasión encontrada entre el fútbol y también la literatura? ¿Cómo fue que lo empezaste a plasmar y cómo empezaste a ver que estaba dando buen resultado y que te gustaba lo que hacías? Mira, las dos cosas, la literatura y el fútbol, Sí. son muy parte de mi vida desde que soy chico. Bien. No me propuse convertirme en escritor, sino casi de casualidad, a los 20 años, y mientras mi vida iba por el lado de enseñar historia como profesor en la universidad y en escuelas secundarias, Sí. empecé a escribir cuentos porque me di cuenta que me hacía bien, y algunos de esos cuentos hablaban de fútbol, otros Claro. no tenían nada que ver con el fútbol, pero lo que sucedió fue que los que sí tenían que ver con el fútbol empezaron a difundirse en Radio Continental, en el programa Todo con Afecto que hacía Alejandro Apo, Apo, sí. ahí en Continental. Y entonces, claro, eso me dio una visibilidad sumamente interesante, porque es muy difícil para cualquiera de nosotros empezar a hacerse conocido en medio del mar de libros y de cosas que hay dando vueltas. Es muy difícil contar con que Alejandro empezara a leer esos cuentos. Para mí fue súper importante, porque me animé y empecé a publicar. Bien. ¿Y cómo fue cuando escribiste el libro que después fue derivado en la película El secreto de sus ojos? ¿Vos creías que iba a tener esa repercusión cuando lo terminaste? ¿Creíste que iba a ser así de significativo o lo tomaste como un libro más? No, creo que si hubiera pensado en todo lo que iba a suceder, me hubiera paralizado y Sí, no claro. hubiera hecho nada, porque yo venía de escribir 3 libros de cuentos, tenía ganas de animarme a escribir una novela, tenía esa historia dando vueltas en la cabeza, y cuando publiqué el libro, el gran desafío era simplemente lograr terminar una historia de largo aliento con la complejidad que es una novela. Claro. Estábamos charlando ya para ese entonces con Juan José Campanella de elaborar juntos alguna vez, pero con la idea de tomar alguno de mis cuentos y a partir de esos cuentos eventualmente pensar una película. De modo que de casualidad él leyó esta novela, le entusiasmó, bueno, como tiene que ser, en el sentido de que es muy difícil convencer a otro. Digamos, si yo agarraba el libro y le digo, no, mirá, Juan, léete esto que te va a entusiasmar,
creo que no hubiera funcionado. Claro, lo leyó él solo y... Él era lector tuyo, ¿no? Él me empezó leyendo casi de casualidad en libros de cuentos. A partir de ahí, él mismo empezó a especular con la idea de laburar juntos alguna vez y me contactó a partir de eso. Obviamente para mí era todo un privilegio que Campanella estuviera interesado en que colaboráramos. Claro. Pero en cuanto a la historia en sí, yo me la planteé como libro, la desarrollé como tal, y solo después y del laburo conjunto vino esto de, bueno, convertirla en un guión y el guión en una película y la película en lo que terminó siendo El secreto de sus ojos. Y después de ahí, Eduardo, vinieron otros éxitos del cine y se me vino a la cabeza Metegol, por ejemplo, o Papeles en el viento también, digamos. Vinieron una serie de libros tuyos o de novelas tuyas transformadas al cine. Uno, de alguna manera, después de esa primer novela, ¿empieza a pensar un poquito también en lo que puede ser un después o siempre se piensa en el libro y después que pase lo que pase? Mira, por lo menos conscientemente yo no pienso en las películas. Claro. Porque me parece que es abarcar demasiado. Es como poner el carro delante del caballo. Bastante dificultad que genera, me parece, crear un libro, edificar los personajes, encontrar una voz narradora. Si encima me voy a tener que poner a pensar en ese momento, a ver si esto lo termino haciendo película, creo que me paralizaría y no estaría bueno. En todo caso, yo pienso en libros. Si después viene alguien del mundo del cine, como fue Campanella, en el caso del secreto de sus ojos, como fue Juan Taratuto, en Papeles en el viento, y me dicen, che, acá tenemos una peli, laburemos juntos, etcétera, me encanta la idea y me encanta que lo hagamos, pero como te digo, como una tarea posterior, no simultánea con la escritura de los libros. Y Eduardo, muchas veces he escuchado autores o incluso también en otras directores de teatro o directores de cine que te dicen, a mí nunca me termina de gustar mi obra o lo que hice. ¿A vos qué sentís con respecto a eso? Mira, me parece que si no es una pose donde uno se haga soy tan perfeccionista que nunca termino de estar conforme, que a veces hay algo de eso. Sí. El lado sano de la idea me parece bien, porque, digamos, está bueno que uno siempre tenga cierta inconformidad con lo que hace, pero con cualquier trabajo, que vos, del mismo modo que tu programa de radio, terminás y decís, la verdad que el próximo me gustaría mejorar tal o cual cosa. Claro. Me parece que es mucho más sano que simplemente enamorarte de lo que hiciste. Claro. Una cosa es tener un momento de satisfacción, decir, mira qué bien que salió esto, y me parece que es importante, porque si no, no hay placer nunca. Claro. ¿Viste? Si uno siempre se queda en la insatisfacción. Pero sí, está bueno también decir, bueno, está bien, genial, maravilloso, terminamos con esto, el próximo lo voy a hacer todavía mejor, independientemente de que eso se produzca o no, sobre todo un laburo artístico que es mejor o peor, es muy difícil, cuál es la regla, cuál es la vara para medirlo, pero por lo menos que esté la intención me parece que es productivo. Cuando obtuviste el premio Alfaguara, que es para los escritores de libros, ¿qué te significó en tu carrera? ¿Es comparable a lo que fue el Oscar? Obviamente que es diferente, pero ¿cómo lo viviste vos? Para mí fue muy importante presentarme y ganarlo con una novela nueva, porque precisamente el Oscar es maravilloso, pero es un premio a película. Claro, sí. Entonces, como yo me siento mucho más escritor que guionista, no es que reniegue de mi rol de guionista, pero yo me siento más escritor de libros, es el mundo que más me gusta. Si bien el Oscar es un premio fenomenal que te abre un montón de puertas, me gustaba fantasear con la idea de alguna vez ganar un premio literario importante. Es decir, literario, es decir, libro, punto. Claro. Obviamente las repercusiones de un premio literario no son tan masivas como las de como un Oscar, como claro. el Oscar, viste, que son a nivel planetario esas repercusiones.
pero la verdad que para mi carrera como escritor es súper importante también. Bien, y con respecto a tu otra pasión, que es el fútbol, ¿cómo ves el fútbol argentino actual en todo lo que envuelve? No solo de deportivo, sino también en cómo vivimos nosotros los argentinos en materia de hinchas, de cómo estamos viviendo también la selección argentina y demás. Mira, es una pregunta amplia y viste que depende de en qué parte uno se sitúa para pensar la respuesta. Sí, sí. Me parece que estamos en un momento complicado desde distintos puntos de vista con el fútbol argentino. Organizativamente ni te cuento. Claro, es un desastre. De todo lo que ha sido el post-grondonismo en la AFA, sigue siendo una locura. Sí, que muchos criticaban a Grondona y finalmente cuando falleció terminó siendo mucho peor. Y ojo que también es verdad que una autocracia de 3 décadas, sí, es malo. Cuando se derrumba, sí. Claro, tampoco es que institucionalmente es un lugar sano que después se pueda fácilmente normalizar, ¿viste? Es bastante entendible que los conflictos sean muy duraderos, pero a nivel organizativo y a nivel de las reacciones populares, pienso en todo el sainete que fue de la final de la Libertadores del año pasado. Tremendo. No se olvida porque le gusta el fútbol, te volvés a enganchar, pero realmente fue una vergüenza. Se fue un papelón. Fue un papelón, pero donde más me quedo yo en el papelón es en la intolerancia de la gente. Loco, es un partido importante, lo quieren ganar todos, es una flor de final, pero no era de vida o muerte. Y si vos tenés gente dispuesta a creerlo y un montón de periodistas dispuestos a repetirlo, estás en un problema. Después, claro, 60 locos empiezan a pedrear un micro y todos nos asombramos, pero en definitiva hay un caldo de cultivo que ya viene hace años también. Hace años y que hay un montón de integrantes del mundo del fútbol que participan de eso, aunque después se rasguen en las vestiduras como si no tuvieran nada que ver. Basta mirar un buen número de programas periodísticos futboleros del mediodía, los mirás un rato y te querés morir. Sí, fomentan un poco eso. A veces uno cree que está exento, pero uno también es un hincha hablando en un micrófono. Y no está tan bueno, ¿sabes? No, es pésimo. Digamos, ojo, tampoco es que uno le tenga que caer a los periodistas, porque los hinchas tienen un montón de responsabilidad también. Digamos, cada uno de nosotros elige cómo quiere ser hincha. Digamos, no le podemos echar la culpa a nadie más que a nosotros mismos de cómo vamos a hacer y qué queremos que pase con el fútbol. Me parece que lo que está pasando en los últimos años en el fútbol argentino dista mucho de ser una buena noticia. Bien. Eduardo, nosotros estamos escuchando un poquito lejos. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? Yo los escucho bien. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Y vamos a otro rol, porque muchas veces te ha tocado estar como en este caso del lado del entrevistado. Hasta hace en realidad hasta hace muy poquito estuviste del otro lado, estuviste entrevistando a través de un canal, y hubo de todo en cuanto a invitados que fueron, a entrevistas, al género al que se dedicaban. ¿Hubo algún entrevistado que vos te sorprendiera, que más te gustara, que te sorprendiera, con el que dijeras cómo me había perdido de charlar con esta persona? La verdad que para mí fue toda una flor de experiencia esto de por una vez tomar el lugar de entrevistador, y la verdad que la producción del programa consiguió gente súper interesante, alguna gente que yo ya la sabía interesante de escucharla, no sé, Alejandro Dolina, suponete. Sí o sí. Pero, viste, gente que vos sabes que te va a representar un desafío desde el punto de vista de la inteligencia que ya le sabes. Y después, sorpresas de gente que yo no conocía, no sé, ejemplo, Miss Bolivia, que es una piba con una cabeza fenomenal, y yo la verdad no le sigo la música, no la conocía a ella. Claro. Y me sorprendió súper gratamente. O Pepe Sánchez, el basquetbolista, que uno se imagina en esos chicos, digo, los de la generación dorada, lo primero que uno piensa es grandes jugadores de básquet que refundaron un deporte. Sí, pero además una cabeza tremenda para charlar de lo que venga. Sí. Bueno, la verdad que para mí fue un placerazo hacerla, porque eran entrevistas
encima largas, en el sentido de con mucho tiempo para charlar y para divagar, que es la mejor manera de poder profundizar en el pensamiento de esa gente. Así que la verdad que estuvo muy bueno. Y Eduardo, tenés varios tramos de tu carrera o cosas diferentes, ¿no? Está la parte de escritor, está la parte de guionista, sí. También en este caso de entrevistador. También hay una parte de docente, no sé si ahora seguís siendo docente allá en Zona Oeste o no, pero también está. ¿Qué es de todo lo que fuiste haciendo a lo largo de estos años que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo mediático, lo que más te gusta, lo que más disfrutás, que vos decís, esto es lo que yo haría el resto de mi vida? Es la mezcla, precisamente, te diría. Me parece que si a mí me dijeran a partir de mañana, como ejercicio hipotético, me dijeran, mira, es una cosa que vas a hacer, vas a laburar en los medios, o vas a escribir libros, o vas a escribir guiones, o vas a dar clases de historia, cualquiera me gustaría, porque todas esas me gustan, pero la verdad que lo viviría como una pérdida, porque lo que más me gusta es esto, hacer cosas distintas, y me parece que también te mantiene la cabeza flexible, en el sentido de, bueno, un día me puede tocar estar con grandes actores y directores de cine charlando de un guión, y a la mañana siguiente tengo que convencer a 35 pibes de que estudien historia. Y bueno, me parece que no son desafíos mayores o menores, sino absolutamente distintos entre sí. Eso me parece que al contrario, reporta en que haces mejor todas las cosas. No significa que las hagas bien, pero claro, las haces más estimulado y sobre todo más flexible. Sobre todo con pasión. ¿A quién le atribuís? Perdón, ¿a quién le atribuís esta herencia de tus pasiones, del fútbol, de la escritura? ¿A quién o a quiénes? Ya, no sé. Tiendo a pensar que uno en su casa es donde aprende algunas cosas fundamentales o no aprende algunas cosas fundamentales y por eso va para ahí. Claro, a mí me parece que, digamos, me crié en una casa donde se amaban los libros, donde a mi viejo y a mi hermano les gustaba el fútbol, donde a mi vieja y a mi hermana siempre les gustó la palabra y la conversación, y donde siempre se pudo ser curioso y era bien visto. Y la verdad es que en ese sentido, tener una infancia donde se te abren puertas en lugar de cerrarse silencios, es muy estimulante. Entonces, y además donde sos querido y donde te tratan bien, uno tiende a multiplicarse. Al revés, digamos, si te toca crecer en un contexto donde te convencen de que no podés y te llenan de temores o de peros, bueno, te crees incapaz. Te va a ser exactamente al revés, ¿viste? Entonces, bueno, por suerte a mí me tocó un hogar extremadamente cariñoso y estimulante. Y enriquecedor, claro. Y Eduardo, al igual que nosotros, vos creciste en un mundo sin redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo te llevas con ese tema? Más o menos. Quiero decir, yo tengo Twitter, uso Twitter, pero realmente hay ocasiones en las que me da ganas de decir, bueno, mejor no vengo más acá, porque más allá de que seas cuidadoso y que uno va aprendiendo, ¿cómo decirte? Como la lógica de las redes sociales, y te vas dando cuenta que hay ciertos temas que el lenguaje no toques, o ciertos lenguajes, porque realmente te topas con cualquier cosa, digamos, en el sentido de gente que entiende lo que decís, lo comparta o no lo comparta, o gente cuya comprensión lectora te atemoriza, sinceramente, porque si todo lo entiende como te entendió estos 200 y pico de caracteres, madre mía. Claro. O discusiones en las que vos no iniciás, pero en las que te ves envuelto y decís, ¿por qué ¿cómo estoy acá? terminamos discutiendo? Que tomo la precaución de no entrar a discutir, pero terminás. Sí que te pasa que se eslabonan discusiones a partir de lo que vos dijiste,
digamos, creo que es una gran oportunidad para, no sé, por ejemplo, vi una gran película o leí un gran libro y está buenísimo decir en ese contexto, che, leí esto y me encantó. Claro. Porque a lo mejor hay un montón de gente que puede enterarse de la existencia de algo bello precisamente por tu mensaje, pero hay días en los cuales mirás un poco las respuestas a cosas que pones y vos decís, no puede ser que estén discutiendo de esto. Hay mucha bronca también, sobre todo en Twitter. Yo hace poco incursiono también en esas redes sociales y sorprende el nivel de discusión que existe en Twitter. No tanto en Instagram o en Facebook, pero sí en Twitter. Preguntándote, ¿qué es lo que te depara el futuro? Si tienes algo en vista, escribir alguna novela que terminará en película. Mira, en este momento estoy en plena escritura de una novela, pero todavía con meses de laburo por delante al respecto. Sí. Y mi última novela, esta que ganó el premio Alfaguara, que se llama La noche de la usina. ¿Hay que tener un seudónimo para ganar el premio Alfaguara? La mayoría de los premios literarios los tenés que presentar con seudónimo, sí. Bien. O sea, solés presentar una obra inédita y la presentas con un seudónimo para que el jurado, bueno, precisamente no conozca a la persona que está detrás. Sí, más allá que seguramente participando de esto creías que podías llegar a ganar o que tenías obviamente las condiciones, que eso está más que claro, pero ¿fue la que dijiste con esta gano o tuviste anteriores que dijiste que te parecía que podías haber ganado anteriormente? Mira, ya lo había intentado antes, sí, con otras dos novelas y había estado bastante bien considerado en la parte final y me había quedado afuera en las dos, sí, con lo cual nada indicaba que La noche de la usina sí fuera a ganar. La ganadora, claro. El tema de los concursos es muy complicado porque ustedes y yo leemos los tres el mismo libro y o escuchamos la misma canción o vemos la misma película y a lo mejor a uno de nosotros tres nos súper entusiasma y a los otros dos ni nos va ni nos viene y no tiene más razón uno que los otros, claro, ¿no? Que siempre hay un factor azaroso y difícil de explicar. Por suerte pasó con esta y bueno, te decía que la llevamos al cine con Ricardo Darín como productor y como protagonista. Sí. Y Sebastián Borenstein como director, y estaremos saliendo a los cines en agosto de este año. O sea, bien, la película está filmada, está en postproducción, y por el mes de agosto de 2019 la tendremos en los cines de la Argentina. ¿Hay que cambiar mucho del libro a la película, o cómo fue también El secreto de sus ojos? ¿Tuviste que cambiar mucho cómo hacerlo los personajes para que se adecúen Darín y Francella? Siempre hay que cambiar mucho, primero porque son dos lenguajes distintos, claro, porque la síntesis que necesitas en una película es mucho mayor. En las 2 horas que dura una película entran muchas menos cosas que las que entran en 400 páginas de novela, sí, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con el gusto del director y de los productores, el gusto lector, quiero decirte. Que yo escribo un libro no significa que cuando vos lo lees te me va a gustar, entiendas lo mismo, claro, entiendas lo mismo, te entusiasme lo mismo, a lo mejor son otras tus percepciones, claro, o tus deseos. Es el momento de cada uno también. Claro, y eso uno como autor original se tiene que aguantar, no es que podés decir, no, mira, el libro dice tal cosa. Claro. No, el libro dice tal cosa para vos, que fuiste el autor, y para cada lector dice una cosa diferente, y bueno, y eso significa que hay un montón de cambios a los que te tenés que adaptar, con mayor o menor alegría. Claro. Tampoco es que todos los cambios te satisfacen, ni mucho menos. Bien. Bien, Eduardo, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por la vuelta. Seguiríamos realmente hablando mucho tiempo más, pero bueno, evidentemente tenemos que dejarte que siga con lo tuyo. Así que vuelvo a agradecerte nuevamente porque es un honor para nosotros, reitero, por tus novelas, por la parte deportiva, claro, por todo lo que significás para la literatura argentina, que es muchísimo, y donde de alguna manera uno aspira, o donde uno trata de orientar
su carrera o bueno, o sus armas, sí, sus armas o un ejemplo en realidad para pensar en alguien. Así que reitero, muchas gracias por haber pasado por la vuelta. No hay de qué, muchachos, que anden bien, hasta cualquier oportunidad. Un abrazo.